Así es que vamos a dar inicio a nuestra clase. Déjenme iniciar la grabación para que así tengamos todo. Ok, bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Esta es la asignatura de Derecho Internacional público que, bueno, me está tocando impartirles. Yo soy la maestra Esperanza Muñoz Ávila, a sus órdenes. Me va a tocar justamente impartirles esta asignatura. Vamos, les voy a compartir, primero que nada, bueno, para presentarnos un plancito de trabajo que independientemente de que ustedes ya tienen su plan de trabajo de la unidad y que en cada unidad iré subiendo, pues este es un poquito de cómo vamos a trabajar. Saben que hay reglas generales para la universidad de cómo trabajamos todos los grupos, pero sí para que vayan ustedes conociendo, en mi caso, cómo trabajan, ¿no? Se respetan las reglas, cómo trabajo. Se respetan las reglas generales, pero también para que ustedes vayan bien sabiendo cómo van sus avances, ¿vale? Entonces, pues tengo aquí una presentación, como les comentaba, en donde ya se ve, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Bueno, pues un poquito para que me conozcan, ya de todas maneras, esta información la puse en nuestro foro de presentación. Como les comentaba, yo soy la licenciada Esperanza Muñoz Ávila, soy egresada de la Universidad Tecnológica de México en la licenciatura en Derecho, ya de hace algunos añitos. Tengo un par de especialidades en el ITAM, una en materia impositiva, lo que es el tema de contribuciones, impuestos básicamente, y otro en administración de proyectos. Tengo ya 32 años en el servicio público. Anteriormente trabajé, cuando inicié en el servicio público, trabajé en lo que era el departamento del Distrito Federal. Un año trabajé en el Ayuntamiento de Naucalpan, 21 años en el Servicio de Administración Tributaria, ahí en las áreas contenciosas, tanto de grandes contribuyentes como de la general jurídica. Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la coordinación de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo. Trabajo directamente con el ministro, ¿vale? Esta materia, bueno, como ya lo hemos platicado, esta materia, como ya lo platicamos, es ¿cómo se llama? No es Derecho Internacional Público. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta materia? Cuestiones relacionadas con la aplicación del derecho internacional, básicamente en relación con lo que sería el tratamiento de los estados, el tratamiento de las personas, del reconocimiento de las personas, la protección internacional frente a las personas y, ¿cómo se llama? Y la protección de derechos humanos también a las personas, básicamente, en los 4 módulos que vamos a desarrollar. Okay. Entonces, bueno. ¿Cómo se desarrolla nuestro curso? Bueno, como saben, iniciamos el periodo de estudio ya de nuestro primer módulo el 5 de noviembre y este módulo concluye el 13 de noviembre, es decir, el próximo jueves, ¿no? Mañana no. Sí, el próximo jueves concluye. El viernes se apertura el módulo 2 y tenemos hasta el 23 de noviembre para concluirlo. En el módulo 2 ya se incorpora, bueno, ya ahorita veremos, una tarea auténtica, aparte del foro, ¿ok? Vamos a platicar un poquito de estas actividades. Como ustedes saben, estas actividades tienen una escala de evaluación, sus tareas auténticas en su conjunto, la de módulo 2, 3 y 4, equivalen al 40% de su calificación, es decir, son 4 puntos a su calificación si ustedes sacan 10 en todas,
¿no? Entonces obtienen sus 4 puntos. Los foros equivalen al 30%, es decir, a 3 puntos, también obteniendo 10 de calificación en sus foros, y la actividad integradora vale otros 30 puntos, es decir, 3 puntos, ¿no? Porque recordemos, estos porcentajes estaban considerados en una escala sobre 100. Hoy día la escala que maneja la universidad es de 10, de 1 sobre 10, ¿sale? Todas nuestras sesiones síncronas van a ser el lunes de 8:30 a 10 de la noche, ¿ok? Y ahorita justamente tenemos que platicar porque la próxima semana nuestra sesión síncrona cae en día inhábil. Y entonces ahí tenemos un problema porque yo no podría reponerla en otra fecha y sí va a ser necesario, bueno, ahorita lo vamos a platicar, que nos conectemos porque pues si no ya no tendríamos oportunidad de ver unidad 2 o la veríamos amontonada con la unidad 3. Entonces, si de pronto tienen dudas para la elaboración de sus actividades, esto se complica si no tenemos nuestra sesión de la próxima semana. Pero bueno, ahorita lo platicamos. Como les comentaba, nuestro módulo 1 tiene un foro de integración de aprendizaje que tiene como propósito que integremos y que nos vayamos integrando y socialicemos, ¿vale? Recuerden que para iniciar sus foros, lo primero que ustedes tienen que hacer necesariamente es su aportación. De lo contrario, no los va a dejar ver la aportación del resto de sus compañeros para poder retroalimentar. Ahora, sí quiero que sepan que hay criterios, ustedes saben que hay criterios de evaluación de estos foros, ¿no? Y bueno, el 80% de los criterios de evaluación están relacionados con la aportación que hagan ustedes, es decir, con una aportación que hagan con la aportación que hagan ustedes en relación con el tema que se pide en el foro, con las investigaciones, cubriendo señalar las fuentes fuentes fidedignas de donde obtuvieron la información, desarrollen el tema que les está pidiendo el foro. Ustedes con eso, obviamente, si lo hacen bien, van a tener el 80% de calificación. El otro 20%, el otro 20%, ¿de dónde lo obtienen? De hacer la retroalimentación a sus compañeros. Y esta retroalimentación tiene que ser una retroalimentación que realmente les diga algo a sus compañeros. Digamos, Blanca, hace su aportación, ¿ok? Y Blanca después de hacer su aportación se da cuenta que Luis Felipe y Nayeli ya tienen su aportación hecha. Y entonces Blanca va a hacerle el comentario a Nayeli y a Luis Felipe de su aportación. Ese comentario que Blanca haga tiene que ser un comentario aportativo. Pensemos que estamos hablando de la diplomacia o pensemos que estamos hablando, sí, de cómo se manejan las relaciones diplomáticas a nivel derecho internacional, ¿no? Entonces, Blanca ya hizo su aportación, Nayeli ya hizo la suya, y Blanca, al leer la aportación de Nayeli, le parece que está correcta, que está muy bien, pero considera que le puede aportar más información a Blanca. Pues eso es lo que tendrá que decirle. Si alguno de ustedes solamente pone en la aportación, Nayeli, me pareció muy buena tu aportación, aprendí mucho y me gustó, es muy interesante, no le están dando más información. Aquí el otro 20% que ustedes van a obtener es por las aportaciones que hagan a sus compañeros. Obviamente, esas aportaciones tienen que ser proactivas, tienen que ser respetuosas, pero también tienen que ser aportativas a sus compañeros, darles más elementos a sus compañeros, ¿ok? Entonces, si por ahí ustedes ven que yo al principio les pongo un 80, pues van a decir, ay, maestra, ¿por qué nada más 80? Pues porque nada más estoy calificando su aportación. Cuando ustedes empiecen a retroalimentar a sus compañeros, su calificación subirá a 90 cuando hagan la primera y subirá a 100 cuando hagan la segunda. ¿Está claro?
Sí, quedó claro. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, Porque claro que luego sí. me reclaman, por eso se los aclaro bien, porque si no, luego me reclaman y me dicen, ay, maestra, es que me puso 80, ¿por qué? Pues porque todavía no has concluido, ¿no? Entonces, es un conjunto, recuerden que es un conjunto de cuestiones los que nosotros calificamos. Lo fuerte está en su aportación, pero también es importante que lo que ustedes le comenten a sus compañeros también sea retroalimentación buena para ellos, ¿sale? ¿Va? Sí, está claro, En profesora. la medida que ustedes desarrollen su tema de ¿cómo se llama? Del foro, lo que les está pidiendo. Cumplan con señalar las referencias bibliográficas en el formato APA 7. Ajá. Estas referencias o fuentes de referencias bibliográficas o fuentes de información, estas mismas sean de fuentes fidedignas, ustedes no van a tener ningún problema y van a tener su 80%. Estos foros, de alguna manera, ¿qué es lo que son? Son foros en donde cada quien hace una investigación y se supondría que tendríamos que conectarnos todos a una determinada hora para discutirlos. No es así. Se van argumentando en el desarrollo de su actividad. Entonces, la intención es que haya un poquito, no de discusión, pero sí un poquito, sí una buena retroalimentación entre ustedes, ¿vale? ¿Ok? En la medida, como les comento, que cumplan con todo eso, ustedes obtendrán su 100 en cada foro, ¿vale? Sí. Bueno, ok. Las tareas auténticas, esas son las siguientes actividades. Como ustedes saben, a partir de nuestra segunda unidad, tenemos estas tareas auténticas. Estas tareas auténticas, ¿qué son? Pues son trabajos que les encargamos, ¿no? Trabajos a desarrollar respecto de un tema en específico relacionado con lo que vemos en nuestro contenido nuclear de cada una de las unidades, ¿vale? Estas tareas auténticas, como ustedes saben, tienen dos oportunidades para presentarlas. Aquí, ¿qué pasa? Número 1, por favor, yo les pido, les suplico, les imploro, lean muy bien su tarea auténtica. Lean muy bien las instrucciones que hay en relación con la tarea auténtica. Concrétense a realizar lo que les piden. Ajá. Si les piden un ensayo y les están pidiendo que cubran con requisitos de forma, normalmente si se los están pidiendo, estos requisitos de forma son sujetos a evaluación, es decir, son parte de su calificación. A veces les damos el 20% por cubrir estos requisitos de forma y a veces lo pierden por no hacerlo. ¿Cuáles son esos requisitos de forma? Que su trabajo contenga una portada, que su trabajo contenga un índice. Recordemos que el índice, ¿qué es, muchachos, el índice? ¿Qué es un índice en un trabajo? Es la estructura del contenido del trabajo. Viene Exactamente. con Y que no. páginas. Perdón. Ajá. Sí, Luis, adelante. Así es que el índice está indicando en qué página se encuentra cada uno de los temas y subtemas que estamos manejando. Exactamente, Luis Felipe, exactamente, Lili, donde se explica el contenido del trabajo. Y para ello es importante que, como dice Luis Felipe, pongamos el número de la página donde está el contenido del trabajo, ¿no? Porque a veces me entregan índices, pero resulta de que pues me pusieron, estamos desarrollando fundamentación y motivación, la definición de fundamentación, pero no me pusieron en qué página está, ¿no? Entonces, recuerden que este documento, este índice nos permite a quien lee identificar de manera inmediata en dónde está el contenido
de este trabajo, ¿vale? Que es una introducción. Es el resumen de todo lo que vamos a desarrollar en el trabajo. Exactamente, Franz. Es el resumen de lo que vamos a desarrollar en el trabajo, de lo que se trata el trabajo, como dice Lili, de lo que vamos a hablar, un resumen, un poner en contexto al lector de qué se va a tratar este trabajo. Entonces, es importante que también, perdón, denme un minutito. Perdón, es que es de pronto la hora en las que se ponen a jugar mis perros, entonces, ladran. Entonces es importante que esta introducción la desarrollemos y la desarrollemos bien, ¿vale? Luego viene el contenido, que ya va a ser el trabajo que hagamos, un cuadro, exactamente, el desarrollo ya es el contenido del trabajo, Lili, que va a ser pues lo que nos piden, ¿no? A veces un cuadro comparativo, a veces un cuadro sinóptico, a veces va a ser el desarrollo de algún punto, la atención a determinados cuestionamientos, ¿vale? Y finalmente debe de llevar una conclusión. ¿Qué es la conclusión? La reflexión de lo que obtuvimos en el desarrollo del trabajo. Así es, lo más importante, dice Lili, perdón, del trabajo, lo final, sí, y lo que estamos aprendiendo, ¿qué aprendimos? ¿A qué conclusión llegué? ¿De qué me estoy dando cuenta a partir del desarrollo de este trabajo? ¿Qué estoy aprendiendo con este trabajo? Entonces, estos requisitos, y bueno, otra, al final, sus referencias, como dice Lili, dónde sacaron la información, de dónde obtuvieron la información. Y estas referencias, recuerden que hay dos maneras de citarlas. Durante el desarrollo del trabajo tenemos que citarlas en nuestro formato APA 7. Es importante, ¿por qué? Porque cuando desarrollamos un trabajo y si estamos trayendo información que no está saliendo de nuestro ronco pecho, que no lo estamos explicando con nuestras propias palabras, y estamos haciendo la cita de algún texto de algún autor, tenemos, cuando no lo entrecomillo para hacer la cita, tenemos que, ¿qué hacer? Hacer la referencia en formato APA 7, de que esa idea, de que ese documento o ese párrafo lo estamos trayendo de un libro, por ejemplo, o del contenido de alguna investigación, ¿vale? Entonces, si sus tareas auténticas les piden este tipo de actividades, otra que se les da mucho. ¿Qué tenemos que cuidar mucho en nuestros trabajos? ¿En qué semestre estamos? Ya estamos en quinto semestre, ¿no? Sí. Ya tenemos que hacer una buena presentación de nuestros trabajos. Y que aparte de todo esto, ¿qué es una buena presentación de nuestros trabajos? La ortografía. Exactamente, Selene, la gramática, como dice Lili, la ortografía, como dice Selene, la redacción, como dice Luis Felipe, y que nuestros párrafos, ¿qué? ¿Estén justificados? Exactamente, Nayeli, estén justificados, estén bien estructurados, no estén amontonados, ¿no? Si estoy desarrollando las ideas y lo hice en un párrafo de 4 o 5 renglones y voy a desarrollar otra idea que pudiera estar relacionado, pongo punto y seguido o lo pongo en punto y aparte, pero lo separo, ¿no? ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señores y señoritas? ¿Por qué es importante esto? Pues porque quien lea su trabajo, con esto le va a ser más fácil. Y porque así van a dar a entender lo que ustedes quieren transmitir en ese documento. ¿Sale? Todo eso cuenta. Hay por ahí un criterio de evaluación que se llama comunicación escrita, y ahí es donde se evalúa la gramática, donde se evalúa la ortografía, donde se evalúa que el trabajo esté justificado, ¿vale? Yo sí tomo en cuenta esas cosas, aparte del contenido.
En relación con el contenido, ¿cómo los voy a retroalimentar? Si les está haciendo falta algo, yo voy a partir de lo que ustedes hayan puesto en su tarea auténtica y les voy a decir, bueno, oye, estoy observando que tu área de oportunidad es esta, ¿no? Pensemos que estamos desarrollando un trabajo respecto de la fundamentación y la motivación, ¿no? Oye, te pedimos que me dijeras, por ejemplo, el artículo constitucional, ¿qué artículo de la Constitución Política Mexicana establece que todo acto de autoridad debe de cumplir con el requisito de fundamentación y motivación? Me pusiste que la Constitución lo señala, pero no me pusiste en qué norma. ¿En qué artículo? ¿En qué dispositivo? ¿En qué disposición? ¿Sale? Entonces, ahí yo les voy a poner de manera muy clara. Oye, Nayeli, observé que en tu trabajo tú desarrollaste perfectamente la definición de motivación y fundamentación. Pero dentro de los requisitos que te pido, dentro de las instrucciones, está que tú también debes de señalar en qué el fundamento legal de estas figuras jurídicas. Y no lo estás poniendo. Te dejo abierta, o te lo informo, ¿para qué? Para que si decides, Nayeli, tú tomar en consideración esta retroalimentación y quieres mejorar tu calificación, hagas uso de tu segunda oportunidad para que puedas hacerlo mejor. A veces ustedes, y yo los entiendo, pues ya sacan el 8, el 9 y dicen, ya ahí la dejo. Está bien, pero ahí va a ir una retroalimentación, de todas maneras. Es más, hasta el 10 va retroalimentado, ¿no? ¿Qué pasa con estas retroalimentaciones? Ustedes tienen que solicitarme, recuerden que yo les aperturo la segunda oportunidad. Normalmente yo la dejo abierta, pero ya en los últimos días ya no la dejo abierta. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿qué pasa los últimos días? Todo el mundo sube trabajos y su pobre maestra está como loca calificándolos de todos, porque además de ustedes tengo otro grupo y no de Derecho Internacional, doy otra materia. Entonces, ya hago contenidos para la universidad. Entonces, no vayan a pensar que me la paso rascándome la panza. Entonces, es importante que también aquí volvemos al tema, ¿no? Si bien es cierto, ustedes saben que la plataforma, a pesar de que tiene unas fechas de entrega de sus trabajos, el único momento en el cual cierra es al final. Que en esta ocasión, ¿cuándo va a ser nuestro deadline? ¿Cuándo va a ser nuestro último día para entregar actividades? El 19 de diciembre. Ese día, 19 de diciembre, a las 23:55 de la noche, se cierra la plataforma. Y lo que subieron, subieron. Y lo que no subieron, no subieron. Yo tengo un tiempo para retroalimentarlos, tengo un plazo para retroalimentarlos. Normalmente lo cumplo. Pero si ustedes de repente me empiezan a llenar de trabajos, ¿qué creen? Pues me atraso, ¿no? Porque no están ustedes para saberlo, ni yo para platicárselos, pero en este grupo tengo 50 alumnos y en el otro grupo también tengo 50. Y si todos mis alumnos cumplen, ¿cuántos trabajos tengo que revisar? 100. Así es. Y más los foros, Luis Felipe. Así es, Lili, 100 trabajos. Y más los foros, ¿no? Y los foros son triples, porque tengo que revisar su aportación y el comentario que le hacen. Si bien es cierto, no retroalimento el comentario que le hacen a sus compañeros, sí lo tengo que revisar porque lo tengo que calificar. ¿Y qué pasa si ustedes suben todo hasta el último día? Pues hay un desfase, ya está desfasado y hay un atraso. Se atrasa, dice Lili, sí. ¿Qué más? ¿Qué decías, Luis Felipe? ¿Se desfasa y qué? Que hay un atraso y se va desfasando la entrega de... Sí, no, pero además, ¿qué pasa? Aparte de que va con destiempo, Lili, de que hay un desfase,
pierden de alguna manera, si ustedes suben todo el último día, ¿ustedes creen que yo se los voy a poder retroalimentar en el último día? No. Todas sus actividades y van a tener la posibilidad de mejorar. No. Pues no, profesora. ¿No? Entonces, y luego me están escribiendo, maestra, no veo mi calificación, maestra, no, pues es que llega el momento en el que me vuelvo loquita, ya no sé a quién hacerle caso, si a los de la actividad integradora o a los que están subiendo actividades, todos tienen derecho a que los califique, ¿estamos de acuerdo? Todos, mientras suban sus actividades, todos tienen derecho a que los califique. Entonces, es importante que tratemos de irla subiendo el tiempo para que así yo pueda ir calificándolos y ustedes puedan hacer uso de sus segundas oportunidades. Así es, Lili. Es muy importante que traten. Yo sé que de repente no es la única materia, que tienen otras dos, que trabajamos, que tenemos familia, que también tenemos ganas de repente irnos al cine, que también tenemos la mala costumbre de dormir, ¿verdad? Entonces, pero tratemos de hacer nuestros trabajos. Nuestros trabajos y hagámoslos en tiempo para que a mí me den oportunidad de retroalimentarlos y de que ustedes puedan mejorar sus calificaciones, ¿vale? ¿Dudas? Perdón, maestra, ¿hay penalización precisamente por...? No, no hay ninguna penalización. Si ustedes entregan todos sus trabajos al final, no hay ninguna penalización, Luis Felipe. Yo te voy a calificar con el mismo criterio. Pero el problema es que si no lo hiciste totalmente bien, o peor aún, Luis Felipe, no te diste cuenta y me subiste el trabajo de otra materia, porque me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado en todos los grupos. Me suben el trabajo de otra materia. El último día, en uno de sus módulos o en su actividad integradora. Y entonces, ¿qué pasa con ese trabajo? Ya se echó a perder la oportunidad y ya Eso. que es 0. Ya calificó, pues ya tengo que calificarlo con 0, ¿no? Ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque no es de mi materia, ¿no? Entonces, sí es importante que traten ustedes de cumplir en tiempo para que yo también les esté retroalimentando en tiempo. Y si hay algo que mejorar, lo hagamos. Sean concretos en su trabajo. Yo sé que ustedes de repente investigan mucho y está padre, qué bueno. Pero cuando lo traen al trabajo, si me hacen trabajos de 20 hojas, ¿qué pasa? Tengo que revisar, hace un rato quedamos que 100 trabajos de 20 hojas. Pobre de su maestra, ¿no? Acaba con los ojos deshechos, ¿no? Ajá. Así es, me saturo, Nayeli. Y de verdad, créanme que yo trato de ser, no sé, digo, tengo la experiencia con otros grupos que de repente me dicen, maestra, es que hay maestros que no los califican hasta el último, y yo la verdad, créanme que soy muy comprometida con mis grupos, trato de tenerles su aula en tiempo, trato de estarlos retroalimentando en tiempo y de darles la información en tiempo, ¿vale? Pero ayuden ustedes también subiendo sus trabajos en tiempo. También, pues obviamente, yo sé que el fin de semana es los días que ustedes van a subir más trabajos porque pues es cuando tienen como un poquito más de tiempecito para hacerlos. Yo sé que los lunes voy a encontrar mi plataforma llena de trabajos. Tengo que, por ejemplo, los trabajos que ustedes suben sábado o domingo, yo los considero subidos como el lunes. ¿Por qué? Pues porque ustedes trabajan el fin de semana, pero yo no. Y a veces sí me conecto, para estar revisando. A veces
tengo mucho la costumbre de que prácticamente sus tareas auténticas, yo voy bajando los archivos y los voy trabajando de manera independiente de la plataforma. No me gusta estar metida en la plataforma saturando la plataforma y quitándoles espacio a ustedes. Yo normalmente lo que hago es bajo sus trabajos, los reviso desde mi computadora y ya voy retroalimentando, hago un texto ya con la retroalimentación y ya subo su retroalimentación. Esto a mí me facilita ir avanzando, ¿vale? No hay penalización si entregan sus trabajos fuera de tiempo. Recuerden, no se cierra la fecha, es decir, por ejemplo, en esta ocasión, el día 13 de noviembre, cerramos el módulo 1. Se supondría que para el 13 de noviembre ustedes ya tengan hecho su aportación en el foro y el comentario de sus dos compañeros, pero si lo hacen el 14, si lo hacen el 15, no pasa nada. Pero recuerden que ¿qué va pasando? Nos vamos retrasando, porque ya viene nuestro segundo módulo, en donde ahora ya vamos a tener una actividad integradora aparte del foro, ¿vale? Sí, muy bien. Va, ok. Bueno, ahora, el próximo lunes es festivo. En teoría no trabajamos, ni ustedes ni yo. Bueno, no en teoría, no trabajamos, ¿sale? Es festivo, pero nos toca clase. Entonces, yo les pregunto, ¿nos saltamos el lunes o nos conectamos el lunes? Estaré bien conectado. Bueno, yo conectado. Nos saltamos el lunes y le hacemos el martes. No, porque yo tengo clase el martes, Esperanza. A ver, Nayeli, vamos a ver, por acá. Profesor, buenas noches. Yo no puedo porque como es el Buen Fin, me contrataron para estar trabajando todo desde el jueves hasta el lunes. Y sí se me complicaría mucho conectarme. Ya contaba con el día libre. Ok. Pero de todos modos va a grabar la clase, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, recuerden que todas las clases se graban. Y todas las clases, tanto la grabación como el material que veamos en nuestras clases, se los voy a compartir al día siguiente. ¿Vale? Entonces, Gracias, profesora. en esta ocasión, Nayes, si por esta situación no puedes, ¿cómo se llama? Conectarte, no habría problema. Lili dice que no la saltamos. A ver, entonces, vamos a ser ordenados. Aquí hay tenemos aquí nuestras votaciones aquí, ¿no? ¿Ya vieron? Levantar la mano. Entonces, en estos momentos, levanten la mano los que voten porque sí tengamos nuestra clase el próximo lunes. ¿Cuántos tengo? Tengo 3 levantados de mano. Ok. Tengo mayoría, tengo 6. A ver, ¿cuántos somos? $14 colaboradores, 6. A ver, Franz, ¿a favor o en contra? A favor. Selene, gracias, Franz. A favor. Ok. Nayeli, no puedes. Tenemos una en contra. Marcos. Ok. Esperanza. En contra. En contra, está bien, no, se vale. Luis Felipe. A favor. A favor, 4. Blanca. A favor. 5. Luego, ¿quién más tengo? Aparte de Blanca, déjenme ver, espérenme, porque aquí no los veo todos. Elizabeth. Enríquez. A favor, maestra. A favor. 6. Ok. Ivette Montesinos.
A favor, maestra. 7. Julia Leal. Julia nos tiene que escribir porque está en su trabajo. Lili ya nos había dicho que no la saltábamos. Gloria dice que a favor de que la tengamos. Bueno, pues entonces tenemos clase el lunes, ¿vale? Digo, yo también estaría yo aquí muy cómoda en mi casa, terminando el Buen Fin y lista para irme a la oficina el lunes temprano, pero yo creo que sí vale la pena porque, pues recordemos que estas sesiones justamente son para aclararles dudas del material que ustedes ya debieron de haber revisado, ¿vale? Ok. ¿Dudas en cuanto a cómo vamos a trabajar? No, No, profesora, ninguna. Ok. Gracias. Estoy disponible para dudas respecto del desarrollo de sus trabajos en la plataforma, pero es más fácil si me mandan un correo electrónico. Ya tienen mi correo electrónico institucional, que es con el que les estoy mandando los links. Entonces, si ustedes me mandan un correo electrónico, maestra, tengo una duda, no le entiendo al foro, tengo esta duda específica, ¿me puede ayudar? A lo mejor no les contesto de inmediato, pero sí les contesto lo más rápido posible, ¿vale? Muy bien. Ah, ok, vale, ok. Bueno, vamos a platicar. ¿Ya leyeron su unidad 1? ¿Su módulo 1? No, Nayeli, ¿cómo creen? ¿Quién sí leyó? Bueno, va rapidito. Qué bueno que venía yo preparada. Pues ya me estaba yo imaginando que no iban a leer, condenados. Vamos a ver. Pues lo vamos a platicar muy rapidito porque, bueno, también esta información la tienen y, bueno, es importante que la lean para que vayamos tratando aquí dudas, ¿no? Sobre todo porque recuerden que es mucho autoestudio y la intención de estas sesiones es que yo les aclare todas las dudas que tengan. De alguna manera, en este primer módulo, lo único que tenemos que hacer es un foro que está muy sencillo y que está relacionado con las fuentes del derecho internacional, ¿vale? Este módulo que nos platica, este módulo 1, pues nos dice justamente, es la introducción a conocer qué es el derecho internacional. Y vamos a conocer que el derecho internacional es el conjunto de normas y principios que van a regular las relaciones entre los estados y otros sujetos del derecho internacional. ¿Qué son esos otros sujetos del derecho internacional? Pues otros estados y algunas organizaciones u organismos internacionales que tienen fines muy específicos. Ajá. Y también, ¿quién más va a participar en este tipo de desarrollo, en este tipo de relación? Los individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué hay en el planeta Tierra? ¿Qué hay en la Tierra? Es humanos. Humanos, exactamente. Todos los estados están compuestos ¿de qué? ¿Recuerdan su teoría del Estado? ¿Sí se acuerdan cuáles son los elementos del Estado? No, ¡Ay! ¿Cómo? Aquí su maestra además siempre les va a recordar algunas otras materias. Bueno, recuerden que los elementos del Estado son territorio, población, poderes públicos, soberanía, y algunos consideran la coerción, ¿vale? Entonces, ¿la población por quién está integrada? Por individuos. Exactamente, por los individuos, por los gobernados de cada estado. Y este derecho internacional también tiene que preocuparse por los individuos, por las personas que forman parte de la población. ¿Sale? El objetivo que tiene esta rama del derecho es promover la cooperación y la estabilidad
en la comunidad internacional y agilizar el respeto de los derechos y obligaciones de los estados y otros actores internacionales, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de este derecho internacional? Bueno, son sujetos de derecho internacional, ¿quiénes? Los estados, las organizaciones internacionales y los individuos que forman parte de los estados. Todos ellos van a ser de alguna manera sujetos del derecho internacional. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo puedo ser yo, por ejemplo, Esperanza Muñoz, sujeto del derecho internacional, si nunca salgo de México? ¿Ustedes cómo creen que podrían ser sujetos del derecho internacional a alguien que no sale de México? ¿Las embajadas? ¿Antepasados? No. No, en las embajadas. A las embajadas. Pero no, porque no sales de México, Nayeli. Por los tratados internacionales que existen entre países. Estamos sujetos también a obedecer ciertas normas y si no las cumplimos o no nos acatamos a ellas, aunque no estemos saliendo, estamos sujetos a esa normativa. Normalmente los tratados internacionales establecen ciertas, no está mal, Luis Felipe, pero lo que pasa con los tratados internacionales, establecen ciertas situaciones. Estos tratados internacionales son para defender básicamente derechos humanos y normalmente los tratados internacionales son básicamente de índole comercial. Pero ¿cómo podemos ser? Les voy a explicar cómo es que como individuos podemos encontrarnos en un supuesto en donde el derecho internacional tuviera que ser aplicable. Esto no lo vemos en nuestras clases. Ya revisé todo el ¿cómo se llama? El módulo. Ya revisé los 4 módulos, el contenido de los 4 módulos y no lo vemos en nuestras clases, pero ustedes saben que ¿qué tenemos arriba de nosotros, arriba de la República Mexicana? Estados Unidos. No, arriba, no hablamos de territorio, en las compras del Temu, no, en las compras de Temu es más bien un tema de comercio exterior. No, Luis Felipe, no hablamos de qué tenemos físicamente, ¿no?, de países. Okay. Arriba de México, ¿qué hay? Arriba de la ciudad, ¿qué tenemos? ¿Espacio qué? Era broma, sí. No. Sí, internacional. ¿Aéreo? Espacio aéreo, exactamente. Tenemos espacio aéreo, ¿sale? Nuestros mares es ¿qué? Espacio marítimo, ¿sale? Y ustedes saben que nuestro espacio aéreo es un determinado número de millas aéreas, 200 millas. Y también nuestro espacio de mar es un determinado número de millas. Después de ese determinado número de millas náuticas o aéreas, se convierte en territorio internacional. Y vamos más allá. ¿Qué hay en el espacio? ¿Qué ponen otros países como Estados Unidos? Bueno, México sí tiene en el espacio. Exactamente. Exactamente. México y otros países ponen satélites, ¿verdad? En el espacio. Ok. Esos satélites tienen un tiempo de vida, ¿no? Y esos satélites, cuando tienen un tiempo de vida, que ya no sirven, se quedan en el espacio. Pero, ¿qué puede pasar si por ahí pasa un asteroide, un cometa, y golpea ese satélite, lo saca de su órbita y hace que ese satélite que ya no sirve, o un pedazo de ese satélite, o un pedazo de una nave espacial que se quedó ahí en el espacio, cae
en tu casa, Nayeli? Ay, no sé, no sé, profesora. Ahí hay una responsabilidad internacional del país propietario del satélite que dañó tu casa. Y ahí, en términos internacionales, tú, Nayeli, tendrías que solicitarle, pensemos que el pedazo de satélite que cayó en tu casa y que te dañó tu casa es de Estados Unidos. Ahí, a través del derecho internacional, tu país te tendría que apoyar para reclamarle a Estados Unidos el pago de una indemnización porque esa basura espacial generada por ellos te está dañando tu casa. Y sin necesidad de que tengas que viajar, cuando tú viajas a cualquier país del extranjero, vas a estar sujeto a regulaciones de derecho internacional, como por ejemplo, que para poder transitar en un país vas a necesitar ¿qué? La visa, el pasaporte. La visa, el pasaporte, ¿no? Vas a necesitar demostrar tu calidad de extranjero, ¿vale? Entonces, ahí es donde nos ubicamos, porque a lo mejor alguien se voltea y dice, no, pues yo vivo en México, nunca salgo al extranjero, ¿por qué puedo ser sujeto del derecho internacional? Pues, ¿qué tal si te cae un pedazo de basura cósmica de un satélite europeo? Te daña y entonces ahí ese estado va a tener una responsabilidad contigo. ¿Y también entra el asilo político o no? Sí, el asilo político también está regulado por normas internacionales, Nayeli. Gracias, profesora. No, ¿de qué? ¿Vale? Ok. Las fuentes del derecho internacional. Bueno, las fuentes del derecho internacional incluyen básicamente los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y la jurisprudencia internacional. ¿Sale? ¿Cuáles son las normas del derecho internacional, normas y principios del derecho internacional? Están reguladas, estas normas y principios de derecho internacional, ¿qué van a hacer? Básicamente, van a regular las relaciones entre los estados y otros sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes son otros sujetos del derecho internacional? Las organizaciones internacionales. La ONU es un organismo internacional que, ¿qué hace? ¿Ustedes saben qué hace la ONU? No, sí hace. Es lo que iba a decir yo también. No. Pues se supone que, bueno, tengo entendido que es la que regula cuando hay un conflicto entre países, ¿no? Sí, digo, no hace, hoy día la percepción de algunos de ustedes es que no hace nada, porque ya hoy día, ¿qué pasa? ¿Se la pasan por dónde? Por el Por arco del triunfo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque ya cada país agarra y dice, pues no estoy de acuerdo en esto, y entonces, si por esta situación me tengo que salir de la Organización de las Naciones Unidas, me salgo y me independizo. No, espérame, esta Organización de las Naciones Unidas, ¿ustedes saben por qué surge? Sí, por los conflictos bélicos que ha habido. Exactamente, esta organización es fundada en 1945 y surge justamente a raíz de las guerras mundiales, ¿no? Y lo que busca esta organización es justamente mantener la paz, la amistad, la cooperación internacional y hoy día, ¿qué protege? ¿Qué busca proteger? Los derechos humanos. Exactamente, Ivette. Esta organización busca proteger los derechos humanos. Tan es así que ¿quién emitió la Carta de Derechos Humanos, la carta que consagra todos los derechos humanos?
Ajá. Carta de las Naciones Unidas. Esta carta se firma en 1945 y establece justamente todos los derechos humanos que todos los estados, todos los países deben de afiliados a esta organización, deben de procurar a sus gobernados y a todos aquellos que lleguen a sus países, ¿no? ¿Que los violan los derechos humanos? Bueno, eso ya es punto y aparte. Pero la organización como tal hoy existe, hoy generó esta carta. Y esta carta, de alguna manera, ¿por qué surge, muchachos y muchachas? Para Justamente forzar a los países a respetar a los ciudadanos. exactamente, para forzar a los países a que respeten no nada más a los ciudadanos, Nayeli, sino a todos los seres humanos, ¿no? A reconocer todos a todos los seres humanos. Porque, por ejemplo, Nayeli, una persona que está en México, pensemos, o una persona que está de otro país en México, tiene que ser respetado en sus derechos humanos por las autoridades mexicanas, ¿cierto o no? Sí. ¿No? Y él no es ciudadano mexicano, es ciudadano de otro país, pero está cubierto su respeto a derechos humanos justamente por esta situación, ¿vale? Ok. Ok, va. Bueno. Y bueno, el cuarto punto, el otro elemento de los derechos del derecho internacional es justamente la responsabilidad internacional. Los estados y otros sujetos del derecho internacional pueden ser responsables por violaciones al derecho internacional o a veces por afectaciones como estas que les platicaba, ¿no? Que llegan a suceder. Averígüense por ahí, ustedes y todos somos muy buenos para buscar hoy día en internet. Busquen por ahí accidentes causados por basura cósmica y van a ver que han pasado varios, ¿eh? Ahí nomás para que vean que su maestra no les está diciendo mentiras. ¿Sale? Ok. Este derecho internacional se clasifica en 4 tipos de derecho internacional. El derecho internacional público, que va a regular las relaciones entre los estados y otros sujetos del derecho internacional, como son las organizaciones. El derecho internacional privado, que regula las relaciones entre los individuos y entidades privadas de diferentes países. El derecho internacional humanitario, que regula la protección de las personas en situaciones de conflicto armado y de otras crisis humanitarias. Aquí es justamente donde entraría el asilo político, que me preguntaban hace un rato. El derecho internacional de los derechos humanos, que justamente va a regular la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, ¿vale? Ahora, hay las normas que van a regular al derecho internacional, se van a clasificar desde el ámbito de aplicación. Y estos son 4 tipos de ámbitos: el ámbito material, el espacial, el temporal y el de validez subjetivo. Cuando hablamos de un ámbito material de validez, se refiere a qué materia regula, es decir, se está regulando un tema de comercio, por ejemplo, hace un rato, por ahí, ¿quién nos decía que no es broma? Selene, no es broma. Los temas el comercio internacional, Selene, que Temu, ¿qué hace? Comercio internacional, ¿no? Sí, profesora. La mayor parte de lo que nos llega de Temu, ¿de dónde viene? Del continente asiático. Exactamente. Y todo esto tiene que cubrir
ciertas regulaciones internacionales aparte de comerciales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay materias específicas que van a regular ese comercio internacional, ¿sale? Los tratados de libre comercio son básicamente tratados internacionales de comercio en donde 2 o 3 o 4 países se sujetan a ciertas reglas para comercializar entre ellos sus productos y obtienen beneficios de esa comercialización, ¿vale? Sí. Ok. El ámbito espacial de validez, aquí se refiere básicamente al lugar en donde la norma de derecho internacional va a ser aplicada o aplicable. Ajá. Eso es cuando hablamos de un ámbito espacial de validez. El ámbito temporal está constituido por un lapso durante el cual esa norma se encontrará vigente. Ajá. Es decir, la aplicación por un tiempo determinado de esa norma, la vigencia de esa norma. Y el ámbito de validez subjetivo habla de los sujetos a quienes obliga en su momento la norma de derecho internacional que vayamos a aplicar, ¿vale? Este derecho internacional público tiene normas generales y particulares, y estas normas generales y particulares son obligatorias y también son sancionadoras. Las normas sancionadoras van a tener una clasificación. ¿Por qué? Porque van a establecer una sanción, ¿ok? Esta clasificación de las normas sancionadoras son estas 5. Normas perfectas. Son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que se vulneren. Por ejemplo, un contrato. Si hay un contrato internacional que esté regulado por una norma de derecho internacional y se tiene que sancionar a través de una norma perfecta, se va a declarar nulo o inexistente ese contrato, ¿vale? Las normas plus, One Perfect, son aquellas que imponen una sanción al infractor con castigo y reparación pecuniaria, es decir, están obligados a pagar una indemnización, a quien le causan el daño. Las normas leges minius One Perfectae, perdón, pero es que estas palabritas me cuestan mucho trabajo, son aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace que el sujeto que lo produjo se haga acreedor a un castigo. O un castigo normalmente son pecuniarios, a veces son básicamente pecuniarios, pocas veces son de carácter privativo, de libertades, por ejemplo. Las normas imperfectas son aquellas que no se encuentran previstas, no tienen una sanción prevista. Y la norma jurídica internacional, jus cogens, es aquella norma lícita e imperativa que los propios acuerdos internacionales o los tratados internacionales establecen. Es decir, cómo te voy a castigar, a sancionar, derivado, por ejemplo, de un tratado internacional, ¿sí? Pero, obviamente, estas normas que se ponen en este tratado, que no existen en una ley, sino que van a derivar del tratado, tienen que ser de carácter lícito, ¿ok? ¿Cuál es la importancia del derecho internacional? La promoción de la cooperación internacional. ¿Por qué? Pues porque promueve la cooperación y la colaboración entre los estados y otros sujetos del derecho internacional. La protección de los derechos humanos. Recordemos que hay una rama del derecho internacional que se encarga de proteger derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. La estabilidad y la seguridad. El derecho internacional contribuye a la estabilidad y la seguridad en la comunidad internacional. Y de alguna manera, sí, la existencia de estos organismos internacionales como la ONU, a pesar de que de pronto ya no la pelan mucho,
sí de alguna manera ha contribuido a que pues no lleguemos a guerras mundiales como las que ya se vivieron y a nosotros no nos tocaron, pero se vivieron hace muchos años, ¿no? ¿Y hoy qué pasaría si se desatara una guerra mundial? ¿Ustedes creen que la platicaríamos? No creo. No, creo que no, ya con las armas, además biológicas, permítanme un segundito, que tienen los países, yo creo que ya no la platicamos, ¿no? ¿Ok? Así es, Elizabeth. No, ya no la platicamos. Ok. Bueno. Fuentes del derecho internacional público. Bueno, vamos a tener que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias, ¿cuáles son? Básicamente, los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho. Y las secundarias son decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de la doctrina del derecho internacional público. Básicamente son estas nuestras fuentes del derecho. Y todas estas fuentes y que están aceptadas están consideradas en los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38.1 de estos estatutos. Y aquí es bien importante que tomemos en consideración que todas las fuentes del derecho internacional se aplican a las áreas del derecho internacional público, incluyendo a lo que es el derecho internacional específico de derechos humanos, ¿vale? Estas fuentes primarias, como comentamos, son los tratados o convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho. Y bueno, vamos a platicar un poquito qué son. Los tratados internacionales o convenios o convenciones internacionales son acuerdos escritos celebrados entre estados y otros sujetos del derecho internacional que van a establecer reglas expresamente reconocidas para ello y vinculantes entre las partes. Es decir, cuando hablamos de vinculantes, van a decir, quiere decir que va a obligar, va a generar derechos y obligaciones tan para las dos partes que lleven a cabo, 2, 3 partes, 4 partes, porque pueden ser tratados que se celebren entre varios estados o varias organizaciones, y estados, todos aquellos que la celebren, se van a obligar a los derechos y a las obligaciones, van a tener los derechos que se establezcan ahí, las obligaciones que también ahí se establezcan. La costumbre internacional, como saben, la costumbre pues es una práctica generalizada y pues la internacional es una práctica generalizada de los estados que es aceptada como derecho y está basada en la convicción de una práctica obligatoria, ¿no? Y entonces esta costumbre, como se considera práctica obligatoria, se vuelve una fuente del derecho, porque ¿qué pasa? Se vuelve ¿qué? Se vuelve ley, ¿no? ¿Vale? Los principios generales del derecho, pues son principios fundamentales reconocidos por los sistemas jurídicos internos de la mayoría de los estados como una obligación de reparar un daño, por ejemplo, es un principio general del derecho que está reconocido. Sí, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Si te daña un desperdicio de mi satélite como estado, ¿qué estoy obligado a hacer? Estaría obligado a responder por ese daño causado, ¿no? Ajá. ¿Sale? Las fuentes secundarias son las decisiones judiciales, las doctrinas de los publicistas y los actos unilaterales. ¿Qué son las doctrinas, las decisiones judiciales? Pues básicamente son jurisprudencias o sentencias internacionales, ¿no? Por ahí, seguramente, ya llevaron fiscal de quinto, no se las di yo, me hubieran odiado.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vieron en su actividad integradora de fiscal? ¿Qué analizaron? La prisión preventiva oficiosa, ¿no? En México se quiere establecer la prisión preventiva oficiosa generada por específicamente en delitos fiscales, considerando como un delito fiscal que merece prisión preventiva oficiosa el uso de las facturas que simulan operaciones, ¿no? Entonces, hay una sentencia de un tribunal internacional que la condena justamente porque ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es el hecho de que en lo que yo averiguo o no averiguo, tú te vas a la cárcel, ¿no? Te meto a la cárcel para que tú estés ahí detenido. Y de oficio, el Ministerio Público determina la prisión de la persona. ¿Qué pasa en el caso de estos, por ejemplo, comprobantes fiscales que a veces son emitidos por empresas que facturan operaciones simuladas? Yo como contribuyente a lo mejor los utilicé, pero no los utilicé con dolo, con mala fe, sino realmente realicé esas operaciones. ¿Y qué tendría yo que hacer? Probarlo. Pero si estoy en la cárcel, ¿qué pasa? ¿Cómo pruebo? No hay manera. No hay manera, ¿no? Entonces, se ha considerado que existen medidas que pueden ser mejores y ser menos agresivas que la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esta es, por ejemplo, una sentencia internacional, ya hay una sentencia internacional en donde la condena, y que hoy día en México todavía ese tema no se ha definido, ¿vale? La doctrina de los publicistas, son escritos y opiniones de juristas y académicos reconocidos en el campo del derecho internacional que son utilizadas para auxiliar en la toma o en la aplicación de interpretación del derecho internacional. Los actos unilaterales, aunque no son mencionados en el artículo 38, algunos textos también señalan que los actos unilaterales de los estados son los que se manifiestan en la voluntad y pueden crear derechos y obligaciones internacionales. Yo actúo de una manera, yo puedo mandar lo que comentábamos. Yo tengo permitido como bajo el amparo de todos estos tratados internacionales que hay, ¿no? México puede mandar al espacio un satélite, pero es responsable de todo lo que pudiera causar ese satélite, ¿no? De manera unilateral, yo ya lo puedo hacer, pero esos actos unilaterales pueden tener consecuencias jurídicas para con terceros y responsabilidades para con terceros, ¿vale? Como esto que les platico de la basura cósmica. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Los estados, las organizaciones internacionales que son creadas para ciertos fines específicos como son la ONU, ¿no? Los pueblos, los grupos beligerantes, que también vamos a ver qué son más adelante, vamos a platicar y no recuerdo, estuve, les digo, revisando ya los contenidos, no recuerdo si está, pero si no, yo tengo por ahí material, les voy a platicar qué son los grupos beligerantes, ajá, los individuos y otras entidades como la Iglesia, ajá, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, son estas otras organizaciones que tienen reconocimiento internacional. ¿Ok? Hay una organización de la comunidad internacional y esta comunidad internacional se organiza en varios tipos de organizaciones. Vamos a encontrar organizaciones gubernamentales internacionales que son creadas por tratados
entre estados y tienen miembros que no son estados soberanos, como por ejemplo las Naciones Unidas, la Unión Europea. Las organizaciones no gubernamentales, que son entidades privadas que operan a nivel internacional, como lo que es la organización esta de Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. Ajá. Las organizaciones intergubernamentales son entidades creadas en un tratado internacional entre dos o más estados para trabajar juntos en asuntos de interés común, ¿no? Como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo o el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional que busca que haya una estabilidad económica, ¿vale? Y el sistema de las Naciones Unidas, que es justamente a través de la ONU, que es una organización internacional de 193 estados miembros, que lo que busca es mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? Esta ONU tiene varios organismos principales, como es la Asamblea General, como es el Consejo de Seguridad, como es el Consejo Económico y Social, como es la Secretaría o como es el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, que justamente de pronto ahí se llevan a cabo algunas controversias internacionales entre estados, ¿sale? La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, esta convención surge justamente a partir de la creación de los tratados. Y esta convención, a través de esta convención, se define lo que es un tratado, hay una elaboración, hay una reglamentación de cómo se tiene que elaborar ese tratado, cómo tiene que entrar en vigor ese tratado. Esta misma Convención de Viena nos ayuda para poder interpretar los tratados en vigor, y también nos ayuda para poder modificar un tratado y dictaminar la validez o terminación de un tratado que ya se hubiera suscrito. Y bueno, otro punto que tenemos es la responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional del Estado se refiere a la obligación que tiene un Estado de responder por sus actos o omisiones que violen los derechos internacionales o que causen perjuicio a otro Estado. Hace un ratito les ponía yo justamente este ejemplo de que qué pasa si cae basura cósmica en la casa de Nayeli, y basura cósmica de Estados Unidos. Pues Estados Unidos ya se vuelve responsable directamente con Nayeli por los daños que le hubiera causado, ¿no? Pero a veces estos daños se causan a los estados, no a una persona específica. Y entonces ahí es donde interviene esta responsabilidad de los estados. Y vamos a ver justamente que este tipo de responsabilidad se da por hechos ilícitos. Aquí se debe de dar una conducta de acción o de omisión atribuible al Estado que pudiera violar una obligación internacional, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Una intromisión, ¿no? Una intromisión de un cuerpo, por ejemplo, de un cuerpo del ejército. Hoy día, ¿qué nos dice el vecino de arriba? Sí saben quién es el vecino de arriba, ¿no? Trump. Exacto. ¿Qué dice? ¿Que va a mandar qué? ¿Tropas? Exactamente, tropas a sus ejércitos, ¿no? ¿Lo puede hacer? Digo, de poderlo hacer sí lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Habría una intromisión de un cuerpo beligerante extranjero, en este caso del ejército, a nuestro país, ¿no? Y si nuestro gobierno no se lo permitió, ahí ya habría un ilícito internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo una conducta que no le está permitida. Puede también darse una responsabilidad por imputabilidad. Aquí la conducta debe poder ser atribuida al Estado, ya sea por medio de sus órganos o agentes, o incluso por particulares bajo su control,
¿no? Son imputables del hecho ilícito por el cual tendría que responder el Estado. El perjuicio debe de existir un daño o perjuicio causado a otro Estado o a las naciones como consecuencia del hecho ilícito que se dio. El tipo de responsabilidad, pues va a ser por actos u omisiones, y aquí el Estado puede ser responsable tanto por lo que hace como por lo que no hace, ¿vale? Puede haber responsabilidad por actos de sus órganos o también de sus particulares, ¿vale? Y nos faltan hoy los medios de arreglo pacífico. Bueno, todo este tema de cuando hay una diferencia entre estados, pues se trata siempre de arreglar de la manera pacífica. ¿Y cómo son y cuáles son estos medios de arreglo pacífico? Hay dos, los diplomáticos y los jurisdiccionales. Los diplomáticos son la negociación, la investigación, la mediación y la conciliación y los buenos oficios, ¿sale? Y los jurisdiccionales es un arreglo judicial, o un arbitraje. Aquí, en estos, se van a someter a organismos internacionales de justicia, como es la Corte Internacional de Justicia, para que en su caso se resuelva una disputa, un problema o una diferencia que pudiera haber entre los estados, ¿vale? Esto es muy teórico, muchachos, esto es pues, las bases del derecho internacional y pues a grandes rasgos es lo que ustedes tienen, ya tenían que haber estudiado, malvados. ¿Dudas? Ya sé que me agarro como perico, pero pues es que tenemos 1:30 para que platiquemos de todo esto. Entonces es medio complicado. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Hasta ahorita no, bueno, yo no tengo duda por eso. A ver, déjenme ver primero. Disculpe, maestra, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Gracias. Sí, claro, Selene. Con respecto a las jurisprudencias, Ajá, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una amiga ajá, que es mexicana y después también es mexicano, pero vivían en Estados Unidos y allá se casaron. ok. Ese señor, no sé por qué circunstancia va a dar a la cárcel, los repatrian Ok, y entonces después de creo que 5 años se separan. ok, Ahorita ya llevan creo que como unos 8 o 10 años separados, pero no se han divorciado. ok, Y esta chica se quiere divorciar. ok. ¿Eso cómo se haría? ¿Se podría hacer aquí en México el divorcio? ¿Se casaron en dónde? ¿En Estados En Unidos? Estados Unidos. Ajá. No, se tiene que, o sea, sí podría intervenir a través del consulado. Uh-huh. Se podría pedir, bueno, aquí, primero que nada, tendría que contratar abogados necesariamente que puedan litigar a nivel internacional. En este caso, que puedan litigar en Estados Unidos. Ajá. Y el divorcio se tiene que llevar bajo las leyes, ahí aplica el ámbito de validez espacial, es decir, aquí se tienen que aplicar las leyes que establezca Estados Unidos para el divorcio, Selene. Porque el matrimonio fue realizado en Estados Unidos. Ok. Uh-huh. Es a lo que me refería con respecto a lo que dice de la jurisprudencia. Ajá. Es la diferencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque aquí sí tiene que, o sea, si hubiera algún conflicto internacional derivado de este divorcio, probablemente podría intervenir algún organismo internacional,
pero no, este es un caso muy particular, o sea, es un caso particular que finalmente se va a tener que definir, Selene, con base en la normatividad, en las leyes que rijan cómo va a quedar el tema del divorcio en Estados Unidos, que a veces resultan ser más benéficas que las de México, ¿eh? Ok. ¿Sale? Porque ella no ha podido conseguir ni manutención para su niño, nada de esas cosas. Ok, sí, pero es que ahí sí necesita hacer el procedimiento en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, si algo tienen, es que sí, también, digo, hoy en México ya hemos avanzado mucho en ese tema, protegen mucho a la infancia, a los menores. Sí, claro. ¿Vale? Bueno, gracias, maestra. No, de qué, Selene. Les voy a poner aquí en el mensajero un link para que por favor registren asistencia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo? ¿Qué creen? No copié ninguna, no hice ninguna captura de pantalla. No hice ninguna captura, me agarré como loro a darles la clase y no he hecho ninguna captura de pantalla y luego, espérenme, déjenme, cuando tengo que pasar mi reporte, ay, no voy a tener, espérenme. ¿No se puede? A ver, ahorita veo, denme un minutito. A ver, espérenme tantito, déjenme ver, no abre. Segundo. ¡Ya abrió! ¿Alguien ya tiene la Esperanza Ramos ya se registró? A ver, va otra vez, se los voy a volver a Sí, copiar. profesora, ya lo que pasa que tienen que hasta abajo está acepto como que el aviso de privacidad y tienen que ponerle una palomita y ya lo envían. A ver. Chéquenle por fin. Bueno, yo lo intento abrir desde mi celular, profesora, pero no me deja. Ah, ok. Y es que luego desde celulares el problema es ese que no los deja. Todos quieren, El celular no me deja. ¿están en celulares todos los que no los deja? Sí. ¿Sí? Es que ahí está el problema. Ok. No sean malitos, escríbanme sus nombres aquí en las... Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Mañana mándenme un correo electrónico y les comparto la liga, ¿vale? Para que puedan pasar asistencia, pero nada más los que vinieron a la sesión. ¿Les parece? O sea, no les voy a mandar a todos la liga, pero mándenme ustedes una, ¿cómo se llama? Mándenme ustedes de favor un correo para que yo los pueda, ¿cómo se llama? Yo les pueda mandar la liga y pueden pasar asistencia quienes no pudieron porque están en celular, ¿vale? Sí, profesora, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, daríamos por concluida nuestra sesión, si no tienen dudas, y nos estamos viendo el próximo lunes. Sí, profesora, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Descansen. Gracias. Igualmente, Hasta lunes, familia. gracias. Gracias, buenas noches. Que descansen.